La verdad y la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios acerca del diezmo y la ofrenda? Dios impuso la ley del diezmo así. Cada año, sin falta, deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, entonces venderán ustedes esa 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente. Bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí, delante del Señor su Dios, y harán fiesta junto con su familia. No desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 14, 22-29, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. El diezmo es una fiesta o banquete que se realiza para alimentar tanto física como espiritualmente a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En aquel tiempo los huérfanos y las viudas representaban una gran parte del sector pobre económicamente hablando, y los extranjeros representaban a los pobres espiritualmente, o sea los que viven según la carne, pues los llamaban extranjeros porque no vivían según el Espíritu de Dios, según el amor y temor de Dios que solo el pueblo de Israel conocía, pero desde la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, una vez conocieran y practicaran este amor y temor de Dios, dejaban de ser extranjeros. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Dios impone al pueblo de Israel la ley del diezmo, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor, compartiendo sus bendiciones con los pobres, alimentándolos físicamente cada año con una fiesta o banquete. Y el levita, quien es el servidor de Dios, debe estar allí para alimentarlos espiritualmente, dando a conocer el amor y el temor de Dios. Y cada 3 años, los diezmos de ese año debían ser almacenados en una bodega, así el pueblo siempre tendría a la mano la ayuda necesaria, para el día que se presente este imprevisto. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 14, 28-29, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Como hoy día, no todos tienen cultivos ni ganados, debemos apartar la 10ª parte del salario o ganancias que tengamos y ahorrarlo durante un año, pues este dinero no nos pertenece, es de Dios. Asimismo, cada año tendremos cómo financiar esta celebración. Analizando el tema guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que en el transcurso del tiempo bíblico, la orden de Dios fue que los diezmos fueran administrados por la persona misma y no por su líder espiritual, ya que el objetivo real del diezmo es reverenciar siempre al Señor, compartiendo nuestras bendiciones con nuestros hermanos más necesitados. El diezmo enseña a la comunidad a ser generosos con los menos favorecidos, compartiendo con estos sus bendiciones tanto económica como espiritual, dando a conocer la misericordia y el amor de Dios, y así se logra que todos den gracias a Dios y alaben su santo nombre. La comunidad no debe entregar ese dinero a sus líderes espirituales, pues de esta forma es que predican los falsos líderes espirituales la ley del diezmo para poder enriquecerse, quitándole a los pobres sus derechos en el diezmo, obligan a los incautos malinterpretando la palabra de Dios, con mentiras y amenazas, a que les entreguen la 10ª parte de lo poco que ganan. Por lo tanto, la fe sin obra es muerta. Financieramente hablando, nuestras obras se realizan con el diezmo y nuestro acto de fe con la ofrenda.
Dios ama al que da con alegría y no nos obliga, como dicen los falsos líderes espirituales, a que entreguemos todo a la iglesia como acto de fe, pues ¿con qué dinero financiaríamos las obras que debemos hacer a los pobres? Tendríamos que sacarlo de lo que queda para el sostenimiento de nuestra familia. Por eso el cristiano de hoy ha hecho de la ofrenda una limosna y casi nunca realiza las obras que debe hacer a los pobres, pues dice que con entregar el diezmo a la iglesia ya ha dado suficiente. Y esto ha sucedido porque no han sabido enseñar que la ofrenda es igual de importante que el diezmo, pues el diezmo es el ahorro que se realiza y se usa para alimentar a los pobres tanto física como espiritualmente, y la ofrenda es la acción de fe para con Dios, puesto que esta ofrenda es precisamente la que debe ser utilizada para el sostenimiento de la iglesia. De esta forma demostramos a Dios el agradecimiento por su bendición y la verdadera fe que tenemos en Él. Es acto de fe, debido a que la ofrenda se da sin ser obligado o presionado, se hace de corazón y amor a Dios, para el crecimiento de su obra, y Dios ve la buena voluntad al dar de acuerdo con sus capacidades. Así realmente la iglesia más bendecida mostrará su prosperidad y crecimiento por medio de su fe y amor a Dios, y no mostrará su prosperidad y crecimiento por medio de mentiras, manipulaciones, robos, explotación y abusos. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen, que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Santiago 2, 14-18, la Biblia latinoamericana. Edición pastoral, revisada 2005. Acuérdate de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros, será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al Evangelio que profesan, al Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Segunda de Corintios 9, 6-15, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Pero los falsos líderes espirituales engañan, manipulan y roban a los creyentes, malinterpretando las siguientes citas bíblicas. Cuando Abram regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abram con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abram le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Génesis 14, 17-20, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Cuando Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte de lo recuperado, no lo dio como diezmo, pues esta ley todavía no había sido impuesta por Dios, o sea que no existía. Lo que Abraham hizo realmente fue un regalo, obsequiar el 10% a Melquisedec, así como pudo haber regalado el 20 o 30% o más. Este acto de Abraham es más una ofrenda que un diezmo,
pues desde los tiempos de Caín y Abel ya se ofrendaba, pero no se puede decir que Abraham diezmó, porque nadie puede decir que cumplió o infringió una ley si ésta no ha sido decretada. Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Génesis 4, 3-5, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. La otra cita que mal interpretan para engañar, intimidar y robar a los creyentes es: ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues, con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo, a todos ustedes israelitas, que son unos tramposos. Entreguen, pues, la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos ni se seque la viña de su propiedad, dice Yahvé de los ejércitos. Entonces vendrán a felicitarlos todas las naciones, porque su país será un paraíso. Malaquías 3, 8-12, la Biblia latinoamericana. Edición pastoral, revisada 2005. Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes, me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Malaquías 3, 8-12, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Lo que sucedió en tiempos de Malaquías fue que el pueblo había dejado de diezmar, como Dios lo había impuesto en la ley que dio a Moisés, Deuteronomio 14, 22-29, y también dejó de dar las ofrendas que correspondían a los levitas. Los pobres y los levitas no recibían su respectiva ayuda, por lo tanto, los levitas y el personal encargado del templo tuvieron que ir al campo a trabajar la tierra para su sostenimiento, cerrando el templo y abandonando la obra de Dios. Debido a esto, Dios maldice al pueblo por culpa de su desobediencia. Por eso, el lugar escogido en ese tiempo para llevar estos diezmos fue el tesoro del templo, a fin de que los levitas y servidores regresaran a sus oficios religiosos sin preocuparse por el alimento. Cuando los sacerdotes vieron la cantidad de alimentos y riquezas que ellos recibieron de ese diezmo, no lo dejaron salir más del templo, impusieron que se debía seguir haciendo así, quitándoles el derecho del diezmo a los huérfanos y a las viudas, tomándolos para su propio beneficio. Hay que aclarar que Dios nunca dejó instituido que fuera en el templo, donde se tuviera que diezmar, por el contrario, cada año Dios escogía un lugar distinto para realizar esta celebración. La siguiente cita bíblica hace referencia a que estos maestros, sacerdotes y fariseos, llenándose de avaricia impusieron que se diezmara solo en el templo, quitándoles a los pobres los derechos que tienen en el diezmo. Hay de ustedes, que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas, cuando vean venir de lejos el castigo? ¿A quién acudirán pidiendo ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Si no son humillados y llevados presos, caerán con los que mueran asesinados. Y sin embargo la ira del Señor no se ha calmado, Él sigue amenazando todavía. Isaías 10, 1-4, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas.
Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas y despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Marcos 12, 38 a 40, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. También nuestro Señor Jesucristo enseñó así, a un joven rico, Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Mateo 19, 21, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Nuestro Señor Jesucristo no enseñó así, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y llévalo a la iglesia o al templo. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Como normalmente sucede y enseñan engañando con amenazas al cristiano de hoy. Por ejemplo, en la religión católica, se tiene que pagar dinero para ser bautizado, oficio que realizaron Juan Bautista y los apóstoles de Jesús sin cobrar nada. También se pagan las misas dedicadas, al igual que los siguientes sacramentos, que no son, sino ritos religiosos o ceremonias sociales inventadas por ellos, la primera comunión, la confirmación y el matrimonio. Ninguna de estas ceremonias o ritos son bíblicos, y lo peor aún, es que engañan diciendo que quienes no cumplen con la ceremonia del matrimonio, viven en fornicación y pecado, dando antitestimonio cristiano, siendo ellos los pecadores por mentirosos. En los tiempos bíblicos, los matrimonios no se realizaban en el templo, que era el único sitio donde la iglesia adoraba a Dios. Moisés fue quien instituyó el contrato de matrimonio, realizándose entre los padres de la novia y el novio, donde quedaba estipulado que el padre entregaba a su hija como esposa a su pretendiente. Dicho contrato era guardado por los padres de la novia por si su hija era despedida por el esposo diciendo que nunca la había tomado por esposa, así el padre tendría prueba de que el esposo mentía. Ese contrato se realizaba con 2 o 3 testigos. Cabe aclarar que nunca se hizo ningún rito en el templo para celebrar un matrimonio. Como ejemplo tenemos el matrimonio de María y José, los padres de nuestro Señor Jesucristo. Ya que José, teniendo en cuenta que María estaba embarazada sin ser su esposa, estaba corriendo el riesgo de ser asesinada apedreada por supuesta fornicación y la tomó como esposa, nunca fue al templo a celebrar un rito matrimonial, porque no era costumbre. En las siguientes citas bíblicas se confirma lo dicho aquí, Tobit 7, 12 a 15, Tobit 8, 4 a 9, Mateo 1, 24. Este tema será profundizado en el próximo video con el título, ¿Cómo se casan los hijos de Dios? En algunas religiones protestantes he presenciado a falsos pastores enseñar que cuando suceda un milagro en la iglesia, debe hacerse de inmediato una ofrenda económica al altar. Quiero citar lo que por el contrario dijo Pedro, cuando el mago Simón les ofreció dinero, para recibir el don de transmitir el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones, ojalá lo haga. Porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Hechos 8, 18 a 23, la Biblia latinoamericana. Edición pastoral, revisada 2005. No podemos permitir que nos sigan engañando, manipulando, intimidando y robando los diezmos que pertenecen a los pobres de nuestro pueblo, sea para uso de la iglesia o para beneficio propio de los líderes espirituales, porque si lo hacemos, somos cómplices de esta maldad y también tendremos que dar cuentas a Dios de este pecado. Recordemos que el diezmo es una fiesta o banquete, que se debe financiar con el ahorro que hacemos durante un año del 10% de nuestras ganancias. En dicho banquete o fiesta debemos alimentar física y espiritualmente a nuestros hermanos más necesitados y a las personas que no conocen de Dios, es como una congregación donde se predica la palabra de Dios, para alimentar el cuerpo y el espíritu de todos los que participan. Esta es la forma como debemos ayudar al prójimo, alimentando su cuerpo, al mismo tiempo que se le alimenta el espíritu, dándole a conocer a Dios, así es que reverenciamos a Dios.
Recordemos que Dios impuso la ley del diezmo así. Cada año, sin falta, deberán ustedes apartar la 10ª parte de todo el grano que cosechen. De esa 10ª parte de trigo, de vino y aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, entonces venderán ustedes esa 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente. Bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí, delante del Señor su Dios, y harán fiesta junto con su familia. No desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad, para que cuando vengan los levitas, a quienes no les ha tocado tener su propia tierra, o los extranjeros que viven entre ustedes, o los huérfanos y las viudas, puedan comer hasta quedar satisfechos. Así el Señor su Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 14, 22 a 29, Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Dios no te manda a que le des a la iglesia el 10% de las bendiciones que Él te da, pues no tiene ningún fundamento, ya que Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre le nace de corazón dar según sus capacidades para el crecimiento de su santa obra, pero Dios sí te obliga a compartir con tu hermano el 10% de las bendiciones que Él te ha dado, y el fundamento es enseñarte a ser bondadoso con tu hermano, es como un padre que le da un salario a cada hijo, obligándolos a compartir el 10% del salario entre ellos, para que tengan por costumbre ser generosos entre sí, y no los obliga a que le regalen nada a Él, pues así Él se da cuenta quién de sus hijos tiene la iniciativa de ser generosos con Él, haciéndole una ofrenda o regalo según sus capacidades. Dedico esta obra a todas las personas que, tratando de conocer al Dios vivo y verdadero, han caído en manos de falsos líderes espirituales, falsos maestros, falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos ancianos, siendo engañados, manipulados, explotados y en el peor de los casos, abusados sexualmente por ellos. También la dedico a aquellas personas que no se interesan en conocer a Dios por culpa de esos falsos líderes, los cuales son los autores de escándalos y malas enseñanzas, que logran desprestigiar el santo nombre de Dios, y cierran las puertas de los cielos a quienes quieren entrar en su reino. Para identificar y desenmascarar falsos líderes espirituales y eliminar sus malas enseñanzas. Para no seguir cimentados en mentiras, manipulación, explotación y abusos. Para santificar y unificar la iglesia. Para poder alcanzar la salvación. Juan 7, 14 a 18. Dios habla hoy, la Biblia, SBU. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían admirados, ¿cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete al canal y dale like. Presiona la campanita para notificarte todos los sábados nuevos videos, con temas que responderán a tus preguntas. Si conoces algunas personas que consideras necesitan este conocimiento, compártelo con ellos. Así los ayudarás a conocer la verdad y la sabiduría de Dios, para que no sean, o dejen de ser presa fácil de los falsos líderes espirituales, los cuales se aprovechan del desconocimiento del pueblo, para manipularlo y enriquecerse a costa de ellos.